La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Les damos la más cordial bienvenida a este foro de consulta en materia de legislación hídrica estatal, que sin duda tendrá que derivar en las soluciones a uno de los problemas más importantes que sin duda enfrenta nuestro Estado. No solo nuestro Estado, sino el país y el mundo entero hoy se enfrentan a una controversia sobre cómo debemos cuidar el uso de los recursos que tenemos. Entre ellos el más importante, del que se originan o del que dependen derechos humanos tan fundamentales como el propio derecho a la vida, como el derecho a un ambiente sano o como el del acceso al agua. En Zacatecas hoy, sin duda, conocemos todas y todos la problemática del desabasto de agua. Podríamos hablar de un sinfín de razones por las que tenemos estas circunstancias del desgaste de los mantos freáticos o también del mal uso, del mal sistema de abasto de agua potable, donde, por ejemplo, en el uso urbano se desperdicia el 60% del agua que se abastece y en el uso rural el 80% del agua que se abastece. Sin duda alguna, es obligación también del Poder Legislativo hacer un análisis a conciencia de todas estas problemáticas que derivan en una problemática social importante y una crisis anunciada que será seguramente a mediano plazo, pero que estamos todavía a tiempo de ir buscando las condiciones de posibilidad para que este problema no nos alcance y se convierta en una crisis donde incluso se juegue la vida de las ciudadanas y ciudadanos de Zacatecas. Espero que este foro de verdad sea un parteaguas para que en Zacatecas podamos tener políticas públicas con un marco jurídico necesario para empezar a pensar de manera diferente cómo abatimos el problema del desabasto de agua. A mí me pidieron que hablara sobre este tema. ¿Qué debe contener una ley estatal de agua? Y bueno, la primera respuesta ya la dio un poco mi compañero y amigo Ricardo Sandoval. Pues no hay un estándar de qué debe contener una ley estatal del agua. Ustedes están ante la posibilidad de retomar las mejores prácticas, que bueno, pero de diseñar una ley que sea vanguardista, una ley que no existe en el país, una ley que retome los principios que a ustedes les interesa que esté. No hay un estándar que diga qué es lo que debe contener una ley estatal del agua. Aquí está un listado de las 32 leyes estatales del agua y cuando se promulgaron por primera vez. Zacatecas tiene una ley de 1994. En Tamaulipas tienen una ley de aguas de Tamaulipas. En muchos otros estados tienen una ley de agua potable y alcantarillado, por ejemplo en Sinaloa. En fin, hay muchas leyes y muy diversas. No hay un estándar de lo que debe contener una ley estatal del agua. La siguiente, por favor. Ahora, lo que sí hay, y hay que respetar desde luego, es una distribución de competencias que viene definida desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deben ser universales, o sea, si alguien no tiene agua, no estamos cumpliendo con el derecho humano al agua. Bueno, se reconoce que hay un principio de proporcionalidad y gradualidad. O sea, si alguien no tiene agua no significa que estemos incumpliendo con su derecho. Si tenemos un programa para que al final de algún tiempo sean universales el acceso a los servicios, ¿no? Por ejemplo. ¿Deben ser prestados exclusivamente por organismos públicos? ¿No puede haber participación privada? Ese es otro gran debate. Si es un derecho humano, no puede prestarlo un prestador privado, no puede prestarlo una organización social, tiene que prestarlo el Estado, el municipio. Bueno, se los dejo ahí, está en la presentación, pero son de los debates que se han tenido, que se siguen teniendo en torno a este derecho humano. En teoría, en la Ley General de Aguas, estos debates se acabarían, porque ya la Ley General de Aguas debería establecer este tipo de cuestiones, debería definirlas con toda precisión. Pero bueno, hasta que no esté esa ley, vamos a tener.
En el tema de asequibilidad, por ejemplo, les decía, el 3% de los ingresos de la unidad familiar es lo que se considera necesario para que se esté cumpliendo con este principio. Hay un problema hay un tema también de asequibilidad o accesibilidad física, que el agua no esté a más de 1000 metros de distancia de donde se tiene que abastecer. Pero no quise dejar de poner este tema. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varias resoluciones en torno a si el agua debe ser gratuita o no, y en torno a si se puede cortar el servicio de agua, porque ese es otro gran debate. Es un derecho humano, no me puedes cortar el agua. Hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí les dejo una, donde se dice que sí se puede suspender el servicio de agua por falta de pago. Sí se puede suspender. Este caso es para Puebla. La legislación local del Estado de Puebla lo permite. Si queremos que eso sea posible en Zacatecas, la legislación local del Estado de Zacatecas debe permitirlo. Y yo creo que es bastante sano, porque de otra manera no hay forma de que bajemos el consumo de agua en muchos lugares del Estado. Pero desde mi particular punto de vista, su legislación debe atender los principales problemas que les aquejan aquí en Zacatecas, ¿no? Zacatecas, de verdad, está en un severo problema de seguridad hídrica. Está en riesgo su seguridad hídrica, en altísimo riesgo. El 80% del territorio de ustedes califica como semiseco, seco o muy seco. O sea, ustedes viven en un territorio seco. Aquí no hay agua. Aquí llueve 35% menos que el promedio nacional, ¿no? Pues ya de entrada estamos en desventaja. De entrada tenemos menos agua de la que en promedio hay en el país. Tenemos una precipitación. La creciente demanda ha llevado la presión sobre el agua a niveles clasificados internacionalmente como muy altos, y significa que son ya limitantes del desarrollo. No tenemos más agua para poder satisfacer el crecimiento y el desarrollo de nuestro Estado. ¿Cuál es la alternativa? Pues usar más eficientemente el agua que tenemos, por un lado, o cosechar agua, generar más agua, las dos cosas, ¿no? Hay que avanzar en los dos sentidos. La seguridad hídrica de Zacatecas está condicionada, pasa necesariamente por hacer un uso eficiente y responsable del agua en la agricultura. No vamos a resolver el problema del agua si no le entramos al uso eficiente del agua en la agricultura. 85% del agua que se usa en el Estado se usa en la agricultura. Es decir, aunque tuviéramos, miren, el 11% se usa en el abastecimiento público urbano, en el agua potable. ¿Tenemos problemas en las fugas de agua potable? Sí. La mitad del agua se fuga. Pero aunque resolviéramos el 50% del agua, esas fugas que se presentan en el agua potable, aunque no perdiéramos un solo punto porcentual de esa agua, no resolveríamos nuestro problema de agua, porque eso representa solo el 11% del total. En cambio, si le pegamos a esta parte, con que ahorremos un 10% de esa agua, 10%, ya representa el 8.5% del total, ¿no? Entonces, nuestro tema en Zacatecas pasa necesariamente por entrarle al uso eficiente del agua en el campo. Y eso se hace a través de la tecnificación, de la modernización, entre otras cosas. Eso requiere inversión, eso requiere participación, eso requiere organización. Nuestra ley tiene que ser un catalizador de eso. Debemos regular la gestión eficaz y sostenible de los servicios de agua y saneamiento. No conozco a detalle la problemática de los organismos operadores de Zacatecas, pero me imagino que no es muy diferente de la problemática que tienen los organismos operadores del país. El 95% de los organismos operadores del país opera con números rojos. Sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para pagar la luz, para pagar la nómina, para pagar los aguinaldos. Mucho menos les alcanza para sustituir redes viejas, para ampliar redes nuevas. Los recursos de la CONAGUA van a la baja. Los subsidios han caído drásticamente en los últimos años.
En fin, tenemos un serio problema con los organismos operadores. Entonces tenemos que trabajar para que los organismos operadores sean autosuficientes, que puedan desarrollarse en ese sentido. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues igual que hace rato decía, reduces costos o incrementas ingresos. Bueno, tienes que trabajar en los dos sentidos. La ley estatal de agua de Zacatecas debe establecer mecanismos que les permitan incrementar sus ingresos y que les permitan reducir sus costos. ¿Cuáles son los principales costos de un organismo operador? Energía eléctrica y sueldos y salarios. Energía eléctrica, tenemos que bajar nuestro consumo de energía eléctrica. Eficiencia energética, y la universidad, estoy seguro que tiene experiencia, o la puede desarrollar, pero estoy seguro que la tiene, en temas de eficiencia energética, en pozos, etc., ¿no? Entonces, hay que en nuestra legislación dejar establecido esto. Reducir las pérdidas de agua, la eficiencia física. Decían hace rato, se pierde el 60%, escuché de la secretaria de gobierno, 60% del agua en fugas en la red de agua potable y el 80% del agua en el riego. O sea, ya les decía yo, tenemos que trabajar en el riego. Si no trabajamos en el riego, lo que hagamos en agua potable no pinta, ¿eh? Tenemos un severo problema en el país, no en Zacatecas, en el país, de contaminación por descarga de agua residual sin tratamiento o con tratamiento inadecuado. Tenemos que revertir esa tendencia. Incrementar el uso de aguas tratadas en donde sea posible, sobre todo en acuíferos sobreexplotados. Extraer agua del acuífero debe ser la última opción. La primera opción es el que extraiga agua, que la trate y que alguien más la reduce. Los usos que no requieran agua de calidad de primer uso tienen que estar obligados a usar otra agua. Y los precios tienen que ser accesibles. Tenemos un problema porque cuando queremos vender el agua residual tratada a un industrial, que son generalmente los que la compran, al industrial les resulta más barato pagarle a la Conagua los derechos de extracción de un pozo que pagarle al municipio los derechos por el uso de agua residual tratada, mientras al industrial le sea más barato usar agua de ese tipo y no esté obligado por ningún ordenamiento a usar otro tipo de agua, pues lo va a seguir haciendo. El 80% de la población de México no toma agua de la red, compra agua embotellada, eso le implica un costo. Pero afortunadamente, porque si no estaríamos enfermos, la mitad de la población, o a lo mejor los organismos ya habían hecho algo. Como la población no se enferma tanto, no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, la calidad del agua que está llegando a las casas no es potable. Tiene presencia de diferentes elementos que la hacen de riesgo para la salud de la población. Mirámoslo, no me crean, vamos a medirlo. Vamos a ver cómo llega el agua a las casas y con lo que encontremos tomemos decisiones, ¿no?, para este tipo de cuestiones. Y finalmente, por favor, hay que compatibilizar toda esta legislación, toda la planeación, con la programación y presupuestación. Un jefe mío decía, amor que no se refleja en el presupuesto no es amor. Entonces podemos tener una ley padrísima, súper, pero si no hay recursos para implementar lo que diga esa ley, va a ser una ley muerta. Si no hay mecanismos para implementar lo que diga la ley, instituciones que la implementen con presupuesto, con personal, con capacidad técnica suficientes, nuestra ley va a ser una ley muerta, por más que sea una excelente ley. El impacto en la salud se distingue casi desde el primer momento. Pues muchas gracias por su atención. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.